Vamos a continuar profundizando en el concepto de límites. Hasta el momento sabemos que calcular los límites de una función es poder analizar cómo se comporta f de x cuando x se aproxima a un determinado valor. Nos hemos encontrado con funciones que se aproximan a un valor determinado, es decir, que cuando calculamos el límite, el valor pertenece al conjunto de los números reales. Hemos visto también que las funciones pueden aproximarse hacia el infinito, y también hemos trabajado con funciones como por ejemplo las funciones a tramos, que al analizarlas en un valor determinado no tienen límite. Ahora bien, ¿qué pasa cuando algo que aparece al calcular el límite no está determinado? Lo que significa es que al no estar determinado no podemos averiguar cómo calcular el límite. Por ejemplo, si nos encontramos con la siguiente expresión. Queremos calcular el límite de x menos 2 sobre x cuadrado menos 4 cuando x se aproxima a 2. En este caso nos encontramos con una función racional. Hasta el momento sabíamos que para calcular los límites reemplazábamos el valor de la x al que tiende a aproximarse en la función y el resultado iba a ser el valor al que se aproxima f de x. En este caso, cuando reemplazamos el valor de x en la función, obtenemos como resultado 0 sobre 0. Esta expresión, hasta el momento, se considera una indeterminación. ¿Por qué se llama indeterminación? Porque no se puede determinar a priori cuál es el límite. Esto no significa que el límite no exista, sino que debemos tratar de salvar esa indeterminación con diversas técnicas matemáticas. Es decir, que cada vez que nos aparezcan estas expresiones, que son las que se consideran indeterminaciones, por ejemplo, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito, 0 elevado a la 0, infinito elevado a la 0 o 1 elevado a la infinito, vamos a tener que tratar de salvar el límite. ¿Qué significa salvar el límite? Significa poder escribir esta función de forma equivalente para que al intentar calcular el límite obtengamos un resultado que son los que nosotros ya conocemos. Entonces, vamos a ver ahora de qué se trata. Siempre que resolvamos un límite, debemos empezar reemplazando la x por el valor hacia donde tiende, que es lo que veníamos haciendo hasta el momento. Si da un resultado conocido, el ejercicio queda resuelto. Si nos da una indeterminación, que fue la que nosotros mencionamos recién, la vamos a identificar y vamos a aplicar la técnica matemática que corresponda según la naturaleza de la función. Todos los límites pueden salvarse de las indeterminaciones, aplicando estas técnicas algebraicas que nos van a permitir escribir la expresión de otra forma, principalmente de forma factorizada. Si recordamos un poquito qué significaba escribir en forma factorizada una expresión, significa obtener una expresión como producto de otras. Dependiendo de la función que debamos salvar, es la técnica que tenemos que aplicar. A continuación, lo que vamos a ver son las diferentes técnicas algebraicas para cada indeterminación. En el primer caso, vamos a comenzar con la indeterminación 0 sobre 0, específicamente para poder factorizar polinomios. Para poder factorizar los polinomios, contamos con 6 casos de factoreo. Ustedes recuerden que nosotros hasta el momento hemos aprendido cómo factorizar, por ejemplo, polinomios cuadráticos, polinomios cúbicos, ¿sí? En donde implementábamos la fórmula de Bhaskara y implementábamos el teorema de Gauss, el teorema de Ruffini y demás. Entonces, vamos a ver que también existen otros tipos de polinomios a los cuales podemos factorizar. Nos vamos a encontrar con 6 tipos o 6 casos de factoreo. Y esos casos dependen de la expresión o del polinomio con el que nosotros estemos trabajando. Recordemos que factorizar la expresión significa escribir como producto, es decir, como multiplicación de otros términos, dicha expresión.
Bien, el primer caso de factoreo es el caso que se conoce como factor común. Se trata de obtener un factor, o sea, un término, ya sea numérico o una variable, que sea común a toda la expresión y crear una multiplicación con él. Por ejemplo, nosotros nos encontramos con esta suma en la cual plantea 8x más 2y. En este caso, si nosotros observamos esta expresión, podemos ver que existe un factor común entre ellos. El factor común significa que ese término se repita tanto, o sea, que esa expresión se repita tanto en el primer término como en el segundo. ¿Cuál es ese valor que está como factor común? Podemos tomar como factor común el valor 2. ¿Por qué? Porque aunque no aparezca el valor 2 en el primer término, sabemos que 8 se puede escribir como 4 por 2. Por lo tanto, el valor 2 aparece tanto en el término, en el primer término, como en el segundo. Entonces, una vez que identificamos cuál es ese factor común, lo extraemos, ¿sí?, fuera y armamos una multiplicación. El valor que va fuera del paréntesis es ese factor común y lo que me queda dentro del paréntesis es lo que no es común. Entonces, si este 8x lo podemos escribir como 2 por 4x, al sacar el 2 como factor común, lo único que me queda es 4x. Y del otro término, 2y, al extraer el 2 como factor común, solamente me queda y. La propiedad del factor común es como si fuese la inversa de la propiedad distributiva. Siempre que ustedes quieran verificar si extrajeron correctamente el factor común, lo que van a hacer es volver a resolver la propiedad distributiva. 2 por 4x nos da 8x y 2 por y nos da 2y. Es decir, que esta expresión está escrita de forma factorizada porque la expresamos como producto de otros términos y si la resolvemos, volvemos a la misma expresión. En este caso, en el primer ejemplo, extrajimos fuera del factor, o sea, extrajimos justamente un número, pero también podemos extraer un número y una variable, o podemos extraer también una variable. Por ejemplo, en este caso. En el segundo ejemplo nos muestra que tenemos 3x al cuadrado más 5x. Bien, como observamos acá, el factor que se repite es la x. Bien, en este caso tenemos que observar cuál es la x de menor exponente. En este caso, la x de menor exponente es solo x. Entonces, extraemos la x y nos va a quedar solamente dentro del paréntesis aquello que no es común. Si de 3x al cuadrado sacamos una x, me va a quedar solamente 3x. Y de las 5x, si saqué una x, me va a quedar solamente el 5. Entonces me va a quedar como 3x más 5. Nuevamente, si queremos saber si está expresado correctamente, aplicamos la propiedad distributiva. X por 3x nos quedan 3x cuadrado y x por 5 nos queda 5x, ¿sí? Acá iría un signo más. Entonces, de esa forma es como podemos aplicar el caso de factoreo, que es el factor común. Ahora bien, el caso número 2 es similar al primero, nada más que es factor común por grupos. En este caso se puede aplicar cuando los términos son múltiplos de 2, pero la cantidad tiene que ser mayor a 4. O sea, puede ser 4 términos, 6 términos, 8 términos, 10 términos. Si solamente tenemos 2 términos, aplicamos solo factor común. Bien, entonces, en este caso, en este factor común por grupos, como bien lo dice la palabra, lo que hacemos es agrupar los términos que tienen cosas en común. Y a partir de ahí, extraemos el factor común. Por ejemplo, el polinomio que tenemos es 8xz más 2xy menos 12kx, perdón, menos 12kz menos 3ki. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Voy a identificar cuáles son los términos que podemos agrupar para poder extraer un factor común. En este caso, agrupamos los dos primeros, que son los que están pintaditos en naranja, y después agrupamos los otros dos que están pintados en verde.
Entonces, si observamos de estos dos primeros términos, ya sabemos que la x aparece en los dos, por lo tanto, ese ya es un factor común. Y después, como vimos recién, como 8 y 2 son múltiplos, el 8 lo puedo escribir como 2 por 4. Por lo tanto, también el 2 es factor común. Entonces, vamos a extraer de cada expresión 2x y dentro del paréntesis me va a quedar justamente lo que no es común. Entonces, si el 8 lo habíamos escrito como 2 por 4xz, al sacar 2x lo único que me queda es 4z. Más, y si de esta expresión sacamos 2x, lo único que nos queda es la y. Por lo tanto, el factor común de la primera expresión es 2x por 4z más y. Ahora, hacemos lo mismo en los otros dos términos. Nuevamente nos pasa lo mismo. Como 12 y 3 son múltiplos, el 12 lo puedo escribir como 4 por 3kz. Entonces, lo que vamos a extraer como factor común va a ser el 3k. Extraemos el 3k de cada uno de los términos y dentro del paréntesis me queda lo que no es común. Entonces, si esto era 4 por 3kz, al extraer 3k nos queda solamente 4z. Menos, acá va un signo menos, no, perdón, va un signo más, está bien porque extrajimos en negativo el valor, entonces nos va a quedar más, y una vez que sacamos el menos 3k, nos va a quedar solamente el valor de y. Acá debemos tener cuidado con los signos, porque siempre que sacamos el factor común, corroboremos que al aplicar la propiedad distributiva, volvamos al mismo valor. Entonces, si hacemos la distributiva, 2x por 4z nos quedarían 8xz, 2x por y nos quedaría 2xy, y acá lo mismo, considerando el signo menos, menos 3k por 4z nos quedarían menos 12kz, y menos 3k por y nos quedaría menos 3ki. Entonces, una vez que extrajimos factor común, podemos observar que nos quedan dos términos. Y en estos dos términos se vuelve a repetir nuevamente un factor en común, que es 4z más i. Fíjense que en el primer término tenemos 4z más i y en el segundo término también tenemos 4z más i. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos volver a extraer el factor común. Extraemos ese factor que se repite en los dos términos, que en este caso es 4z más i, y lo único que nos va a quedar dentro del paréntesis va a ser esos dos términos que no son comunes, que en este caso sería el 2x y el menos 3k. Entonces, de esta forma queda expresada de manera factorizada el polinomio que teníamos al principio, 4z más i por 2x menos 3k. Recuerden que acá, al hacer factor común por grupos, aplicamos factor común dos veces. En primer lugar hacemos uno, y en la segunda expresión nuevamente me tienen que quedar dos términos para poder volver a sacar el factor común. En este caso el factor común es 4z más i, lo extraemos fuera, que sería este primer término, y dentro del paréntesis nos queda lo que no es común, que sería el 2x y el menos 3k. De esta forma es como sacamos el factor común por grupos. Bien, ahora veamos el caso número 3. El caso número 3 es el conocido como trinomio cuadrado perfecto. En este caso se tiene un polinomio de grado 2, completo y ordenado, que son justamente los polinomios que nosotros venimos trabajando hasta el momento. Estos polinomios, las raíces se encuentran en el campo de los números reales y además son raíces múltiples. Si recordamos que eran las raíces múltiples, por ejemplo, cuando aplicábamos Bhaskara para poder sacar las raíces de un polinomio cuadrático, las raíces múltiples significaba que nos daba dos veces el mismo valor. Bueno, entonces, existen dos formas de poder factorizar este trinomio cuadrado perfecto. La primera forma es aplicando la fórmula de Bhaskara, que es como veníamos haciendo, encontrar sus raíces y expresar a partir de ellas la forma factorizada. Como las raíces van a ser múltiples, nos va a quedar expresada la forma factorizada de esta manera. A por x menos x1 elevado al cuadrado.
En x1 sería la raíz y el cuadrado expresaba que se repetía 2 veces dicha raíz. Ahora también podemos calcular la forma factorizada de otra manera. Supongamos que tenemos la expresión cuadrática 9x al cuadrado más 30x más 25. Lo que vamos a hacer es determinar quién es el término cuadrático, que sería 9x al cuadrado, y quién es el término independiente, que sería 25. Entonces, calculamos las raíces cuadradas tanto del término cuadrático como del término independiente. Entonces, si calculamos sus raíces cuadradas, la raíz cuadrada de 9x al cuadrado nos da como resultado 3x y la raíz cuadrada de 25 nos da 5. Ahora bien, una vez que calculamos dichas raíces, debemos corroborar que se cumpla que el doble producto entre estos términos debe dar el resultado del término lineal, o sea, debe coincidir con el término que está en el medio, que sería 30x. Entonces, si corroboramos, hacemos el doble producto, es hacer 2 por, el primer término nos dio 3x, el segundo término nos dio 5, y cuando hacemos la cuenta, vemos que nos da como resultado 30x, que es el término del medio. Por lo tanto, a este polinomio se lo considera un trinomio cuadrado perfecto. Cualquier trinomio cuadrado perfecto se puede escribir como el cuadrado de un binomio. Lo que significa es que vamos a sumar los dos términos que calculamos sus raíces cuadradas y lo vamos a elevar al cuadrado. Acuérdense que la palabra binomio es una expresión de dos términos y si me dice cuadrado de un binomio es porque tengo que elevar esos dos términos al cuadrado. Entonces nos queda expresada de esta manera. Ahora, de esta forma queda justamente el polinomio factorizado. Como les dije recién, la podemos hacer de dos maneras. O aplicamos la fórmula de Bhaskara, que es lo que nosotros veníamos haciendo hasta el momento para encontrar su forma factorizada, o lo que podemos hacer también es empezar a aplicar esta técnica. La fórmula que se cumple al trabajar con trinomios cuadrados perfectos es la siguiente. Si nosotros tenemos un trinomio cuadrado perfecto en el cual se cumple que el primer término elevado al cuadrado, más o menos, dependiendo del signo que tenga en el medio, el doble producto del primero por el segundo, más menos el segundo al cuadrado, se va a poder escribir como a más menos b elevado al cuadrado. De esa forma es como podemos factorizar el polinomio. Ahora bien, también nos podemos encontrar con un cuatrinomio cubo perfecto. Si es cuatrinomio es porque nos encontramos con un polinomio de 4 términos. Y en este caso, el polinomio va a ser de grado 3 y va a estar completo y ordenado, en donde sus raíces pertenecen al conjunto de los números reales y también son raíces múltiples. En este caso, como va a ser un polinomio de grado 3, nos vamos a encontrar con 3 raíces que son iguales. Entonces, existen dos formas de identificarlo. Encontrar sus raíces aplicando el teorema de Gauss, Ruffini y Bhaskara, como lo veníamos haciendo, y expresar a partir de ellas la forma factorizada, que nos va a quedar como a por x menos x1 elevado al cubo, o si no, lo que podemos hacer es implementar el otro procedimiento. Supongamos que tenemos el polinomio cúbico 8x al cubo más 36x al cuadrado más 54x más 27. Lo que vamos a hacer es calcular las raíces cúbicas del término cúbico y del término independiente. En este caso, el término cúbico es 8x al cubo y el término independiente es 27. Al calcular sus raíces cuadradas, sus raíces cúbicas, calculamos que la raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de x al cubo es x. Y en este caso, la raíz cúbica de 27 es 3. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que el triple producto del primer término elevado al cuadrado por el segundo me dé justamente el término cuadrático. Y además se tiene que cumplir que el triple producto del primero por el segundo elevado al cuadrado me tiene que dar el término lineal. Entonces, si hacemos la cuenta, el triple producto es multiplicarlo por 3. 3 por el primer término elevado al cuadrado. El primer término es lo que nosotros obtuvimos acá. Por el segundo, que sería 3. Entonces nos va a quedar el triple producto del primero elevado al cuadrado por el segundo.
Si hacemos la cuenta, primero resolvemos la potencia, 2x al cuadrado nos queda como 4x al cuadrado, por 3 nos queda 12x al cuadrado, por 3 nos va a quedar 36x al cuadrado. Y vemos que coincide con el término cuadrático. Ahora, cuando resolvemos el siguiente, el triple producto del primero por el segundo elevado al cuadrado, 3 por 2x por 3 al cuadrado, que sería 9, 9 por 3 es 27, 27 por 2x nos da 54x. Por lo tanto, nos dio como resultado el término lineal. Entonces, si estas cuestiones se cumplen, el cuatrinomio se puede escribir como el cubo de un binomio. Es decir, tomamos los términos a los cuales le calculamos las raíces cúbicas y lo elevamos al cubo. Entonces, esto me va a quedar 2x más 3 elevado al cubo. De esta forma queda el polinomio factorizado. La fórmula que se cumple es la siguiente. Si podemos conseguir que el primer término elevado al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo, este polinomio, que es considerado como un cuatrinomio cubo perfecto, se va a poder escribir como el cubo de un binomio, ¿sí? A más B elevado al cubo. Ahora bien, veamos el siguiente caso. El siguiente caso se lo denomina diferencia de cuadrados. Es el más sencillo para poder identificar porque, como bien lo dice la palabra, si me está diciendo una diferencia de cuadrados, significa que tiene que haber una resta entre dos términos que estén elevados al cuadrado. Si esto sucede, dicha diferencia se convierte en un producto de dos binomios en donde solamente lo que cambia de un binomio a otro es el signo. Vamos a ver de qué estábamos hablando. En este caso tenemos, por ejemplo, el polinomio x al cuadrado menos 36. Tenemos la diferencia, pero no tenemos escrito los dos términos elevado al cuadrado. Pero sí sabemos que el 36 lo podemos escribir como 6 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para darnos cuenta? Calculamos las raíces cuadradas de cada uno de ellos, es decir, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la raíz cuadrada de 36 es 6, por lo tanto, el 36 lo vamos a poder escribir como 6 elevado al cuadrado. Entonces, ahí tenemos justamente la diferencia entre los cuadrados de dos términos. Entonces, como se cumple, lo que podemos hacer es escribir esta expresión como producto de dos binomios en los cuales solamente difiere un signo. El primer paréntesis va a ser x más 6 y el segundo paréntesis va a ser x menos 6. De esta forma es como nos queda el polinomio factorizado. Si nosotros resolviéramos la propiedad distributiva entre estos dos paréntesis, volveríamos exactamente a la misma expresión. Entonces, ¿podemos escribir el 36 como 6 al cuadrado? Sí. Entonces, esta expresión nos va a quedar factorizada como x más 6 por x menos 6. Fíjense en que es la misma expresión, nada más que cambia solo el signo del segundo paréntesis. Entonces, la fórmula que se cumple es que a elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado es lo mismo que decir a más b por a menos b. De esta forma es como podemos encontrar la forma factorizada. Bien. Ahora terminamos con el último caso, que es el caso número 6. Este caso es el de sumas o restas de potencias de igual exponente. Es parecido al que vimos recién, pero en lugar de tener exponentes que sean cuadráticos, vamos a poder tener cualquier tipo de exponente. Este caso se trata de descomponer factores que compartan justamente la misma potencia. Por ejemplo, si tenemos el polinomio x al cubo menos 27, sabemos que el 27 lo podemos escribir como 3 al cubo. Entonces tenemos una diferencia, en este caso, en donde los exponentes son exactamente iguales, ¿sí? Puede ser tanto una diferencia como una suma. Entonces, si tenemos que x al cubo menos 27 se puede escribir como x al cubo menos 3 al cubo, utilizamos ese valor 3, que es la raíz del polinomio, para poder aplicar Ruffin. Acuérdense que para darnos cuenta que era una raíz, ¿qué hacíamos? Reemplazábamos el valor en el polinomio
y al resolver la operación nos tiene que dar como resultado 0. Si reemplazamos el 3, 3 al cubo es 27, menos 27 nos da 0. Entonces lo escribimos de esta forma para poder identificar quién es la raíz del polinomio para poder aplicar Ruffini. Entonces, una vez que lo expresamos de esta forma, pasamos a realizar la división por Ruffini. Siempre utilizábamos el polinomio completo y ordenado, es decir que acá utilizamos el x al cubo menos 27, por lo tanto el coeficiente que acompaña x al cubo es 1, el x cuadrado no está, por eso es 0, el término lineal tampoco está, por eso es 0, y el término independiente es menos 27. Y acá utilizamos la raíz del polinomio, que en este caso es 3. Entonces procedemos a resolver Ruffini. Bajamos el 1 tal cual como está, multiplicamos las dos expresiones. 3 por 1 es 3 y sumamos nuevamente. 0 más 3 nos queda 3. 3 por 3, 9. 0 más 9 nos queda 9. Y 3 por 9, 27, menos 27 más 27 nos da como resultado 0. En este caso, recuerden que siempre Ruffini en el resto de la división nos tiene que quedar 0. De otra forma, estamos haciendo algún cálculo de manera incorrecta. Entonces, una vez que aplicamos Ruffini, vamos a tener que considerar dos expresiones. Primero, vamos a escribir la primera raíz que encontramos como forma factorizada. Si la raíz es 3, la forma factorizada la escribimos como x menos 3. Recuerden siempre que la forma factorizada va con el signo contrario. Y luego tomamos el cociente, o sea, el resultado de la división, y escribimos el polinomio. Acuérdense que cuando aplicamos Ruffini, lo que hace es bajarle un grado al polinomio. Por lo tanto, si estamos trabajando con un polinomio de grado 3, al dividirlo por Ruffini, obtenemos un polinomio de grado 2, en el cual se escribe como una x al cuadrado, o x al cuadrado, más 3x más 9. Estas dos expresiones son justamente las expresiones factorizadas del polinomio x al cubo menos 27. Y como bien dijimos, si queremos factorizar, debemos escribir como producto de otros dos términos. Entonces, teniendo en cuenta ambas expresiones, se obtiene como forma factorizada x menos 3 por x cuadrado más 3x más 9. De esta forma es como podemos factorizar, ¿sí?, cualquier polinomio que se pueda escribir, ¿sí?, con la misma potencia. Recuerden que siempre que quisiéramos corroborar si lo que hicimos está bien, al aplicar la propiedad distributiva, volveríamos exactamente al mismo polinomio. Entonces, una vez conocidos los 6 casos de factoreo, que son los que me van a permitir poder salvar los límites, lo que vamos a hacer ahora es ver dos ejemplos de cómo se aplican estos casos de factoreo. Recuerden que ya hemos aprendido cómo factorizar funciones cuadráticas o funciones cúbicas. Para ello aplicábamos la fórmula de Bhaskara o Ruffini y encontrábamos las raíces de la función. Ahora, algo importante que tienen que recordar, para salvar los límites de las indeterminaciones, una vez que factorizaron, es decir, una vez que encontraron sus expresiones equivalentes, se tiene que simplificar alguna expresión. De lo contrario, la indeterminación sigue existiendo. Entonces veamos algunos ejemplos. El primero que tenemos es el límite de 2x menos 4 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2. Entonces, primero tenemos que corroborar si nos da o no una indeterminación. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazamos el valor 2 en la x. Entonces nos queda 2 por 2, 4, menos 4 nos da 0. Y abajo, cuando también reemplazamos el 2 por la x, 2 menos 2 nos da 0. Entonces, evidentemente estamos frente a una indeterminación. Para poder salvar dicha indeterminación, tenemos que mirar qué expresiones, o sea, qué polinomios tenemos en cada uno de los términos y vemos qué podemos factorizar. En este caso vamos a empezar con el numerador. El numerador es una expresión lineal, 2x menos 4. Siendo así, se pueden aplicar dos cosas. O buscamos las raíces, que acá tenemos los dos ejemplos, ¿sí? O buscamos las raíces, que siempre que buscamos las raíces igualamos a 0 la función y despejamos la x. Entonces, si aplicamos la búsqueda de las raíces, nos va a quedar 2x menos 4 igual a 0,
despejamos el valor de x que obtenemos como resultado 2, entonces la forma factorizada con una sola raíz nos va a quedar a por x menos x1. ¿Quién es a? El número que acompaña a la x. ¿Y quién es x1? La raíz que acabamos de encontrar. Por lo tanto, la forma factorizada nos queda 2 por x menos 2. Fíjense que si aplicamos la distributiva, volvemos exactamente a lo mismo. 2 por x, 2x, y 2 por menos 2 nos queda menos 4. Ahora bien, si no queremos buscar las raíces, podemos aplicar factor común, ya que el 2x menos 4, tanto el 2 como el 4 son múltiplos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El 4 lo podemos escribir como 2 por 2. Por lo tanto, vemos que el factor que se repite en ambos términos es el 2. Extraemos dicho factor fuera del paréntesis y lo que nos queda dentro del paréntesis es eso que no es común, o sea, el x menos 2. Fíjense en que de las dos formas llegamos exactamente a lo mismo. Ahora bien, en el denominador, si miramos, el polinomio ya está factorizado. X menos 2, acuérdense que si nos queda como x menos un número es porque esa expresión ya se encuentra factorizada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar en el límite la expresión que factorizamos. En lugar de poner en el numerador 2x menos 4, ponemos su expresión factorizada, 2 por x menos 2. Y en el denominador nos queda el x menos 2. Entonces, fíjense que acá obtuvimos que tanto en el numerador como en el denominador me aparezca la misma expresión. Por lo tanto, la podemos simplificar. Entonces, una vez que simplificamos, lo único que nos queda calcular es el límite de 2 sobre 1. El 1 lo ponemos abajo, ¿sí? Porque cuando simplificamos nos queda como resultado 1. Piensen que la simplificación es una división. X menos 2 dividido x menos 2 nos da como resultado 1. Entonces nos queda solo para calcular el límite de 2 cuando x tiende a 2. Y ese resultado va a ser justamente 2. Entonces, de esta forma, salvamos el límite de la indeterminación. Fíjense, como les dije hoy, que sí o sí, una vez que factorizamos, algo de la expresión se tiene que simplificar para poder salvar el límite. Entonces, en lugar de quedarme 0 sobre 0, como teníamos en un principio, ahora el valor del límite es 2. Lo podemos también verificar gráficamente. ¿Qué significa? Que si nosotros implementamos el GeoGebra para ver cómo me quedaba la función, que la función era 2x menos 4 sobre x menos 2, al graficarla, fíjense el valor que me da. Que cuando x se aproxima a 2, tanto por izquierda como por derecha, la función también es 2. Entonces, significa que el límite que nosotros encontramos es el correcto. No es necesario que lo verifiquen siempre, pero el que quiere puede implementar el GeoGebra para poder verificar si el valor del límite que encontró es el correcto. Ahora bien, veamos un ejemplo más, un poquito más complejo. Bien, en este caso nos encontramos con que tenemos que calcular el límite de x al cuadrado menos 25 sobre x al cubo más 4x cuadrado menos 5x, cuando x tiende a menos infinito, a menos 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente siempre tenemos que evaluar primero el valor de x en la función, para saber si nos da una indeterminación, porque no siempre sucede. Entonces, cuando reemplazamos el menos 5 en la función, al hacer la cuenta, vemos que nos queda 0 sobre 0. Entonces, nuevamente nos da una indeterminación. Entonces, ahora tenemos que observar qué tipo de polinomios tenemos, tanto en el numerador como en el denominador, para poder salvar dicha indeterminación. Entonces, en el numerador tenemos una expresión cuadrática y en el denominador tenemos una expresión cúbica. Entonces, la expresión del numerador, para poder factorizarla, podemos hacer de dos maneras. O aplicamos la fórmula de Bhaskara, como lo veníamos haciendo anteriormente, en donde en este caso, como está incompleta, el valor de A es 1, el valor de B es 0 y el valor de C es menos 25. Encontramos cuáles son sus dos raíces, que en este caso nos da que las dos raíces son menos 5 y 5,
y escribimos la forma factorizada, que es a por x menos x1 por x menos x2. El valor de a en este caso es 1, por eso no lo escribimos. Entonces me queda x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz. Por lo tanto, la expresión factorizada nos queda x menos 5 por x más 5. Ahora bien, si nos damos cuenta, también se puede factorizar de otra manera. Nosotros tenemos la expresión x al cuadrado menos 25. Tenemos una diferencia entre dos términos, en donde uno ya está elevado al cuadrado. Y el 25 también lo podemos escribir como otro número elevado al cuadrado, ya que 5 elevado al cuadrado nos da como resultado 25. Por lo tanto, nos encontramos frente a una diferencia de cuadrados. Fíjense, tenemos x al cuadrado menos 25, el 25 lo puedo escribir como 5 elevado al cuadrado. Por lo tanto, si es una diferencia entre cuadrados, la forma factorizada me va a quedar expresada como x menos el término por x más el término. O sea que me va a quedar como x menos 5 por x más 5. Y de esta forma encontramos también la forma factorizada. De cualquiera de las dos maneras va a estar bien el procedimiento. Nada más que cada uno puede tener la opción de elegir con cuál procedimiento se siente más cómodo para resolverlo. Ahora bien, en el denominador tenemos un polinomio cúbico, x al cubo más 4x al cuadrado menos 5x. Entonces, debemos aplicar Ruffini para factorizar. Sin embargo, debemos encontrar la primera raíz, la cual ya la tenemos, porque recuerden que el concepto de raíz nos decía que una vez que nosotros le asignamos un valor a la x, cuando hacemos la cuenta nos tiene que dar 0. Y en este caso, al comenzar el límite, vimos que reemplazamos por menos 5 en todo el polinomio cúbico y nos dio como resultado 0. Lo que significa que la primera raíz ya la tenemos y es menos 5, que coincide con el valor al que tiende a aproximarse x. Entonces, lo que vamos a hacer es identificar la primera raíz, que es menos 5, y ahora sí vamos a proceder a aplicar Ruffini para escribir su forma factorizada. Tomamos los términos de los coeficientes del polinomio, que sería 1, 4, menos 5 y 0, porque 0 es el término independiente. Utilizamos la raíz, que es menos 5, y procedemos a hacer Ruffini. El primer término baja tal cual como está, multiplicamos menos 5 por 1 es menos 5, 4 más menos 5 nos da menos 1, volvemos a multiplicar nuevamente, menos 5 por menos 1 es 5, menos 5 más 5 nos da 0, y otra vez cuando hacemos menos 5 por 0 es 0, 0 más 0 nos queda 0. Por lo tanto, el cociente, que serían estos tres primeros números, se obtiene como resultado un polinomio cuadrático. Acuérdense que Ruffini le baja el grado del polinomio. Si es un polinomio de grado 3, el resultado nos da un polinomio de grado 2, que queda expresado como una x al cuadrado menos una x más 0. Y como es 0, no ponemos el término independiente. Ahora bien, podemos hacer dos cosas. En este caso, como me quedó una expresión cuadrática, o aplicamos Bhaskara y seguimos encontrando, ¿sí?, las raíces reales, o lo que podemos hacer es dejarlo expresado como producto entre los dos términos que nosotros encontramos. Recuérdense que ya al tener la primera raíz, podemos escribir la forma factorizada como x más 5. Y al tener el segundo polinomio, que es el resultado de la división, el producto entre los dos nos va a quedar como x más 5 por una x al cuadrado menos 1. Lo podemos dejar expresado así o podemos continuar aplicando Bhaskara para poder encontrar las otras dos raíces que nos faltan. Este procedimiento va a depender de lo que ustedes tengan en el límite para poder cancelar. Entonces, si aplicamos Bhaskara con esta expresión, que nos quedó un polinomio cuadrático, a es 1, B es menos 1 y C es 0. Por lo tanto, vamos a poder encontrar las otras dos raíces que nos faltan del polinomio cuadrático. En este caso nos encontramos con que las otras dos son 1 y 0. Entonces, de la expresión cúbica tenemos tres raíces. La primera era menos 5, que fue la primera que utilizamos para aplicar Ruffini,
Y las otras dos que encontramos fue 1 y 0 cuando aplicamos la fórmula de Pascal. Entonces, la forma factorizada me va a quedar como A por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3. A es 1, la primera raíz era menos 5, por eso me queda como x más 5. La segunda raíz es 1 positivo, por eso me queda como x menos 1. Y la tercera raíz, como es 0, en lugar de poner x menos 0, directamente ponemos x. Entonces, de esta forma, factorizamos el polinomio cúbico. Entonces, una vez que factorizamos tanto el numerador como en el denominador, reemplazamos las expresiones factorizadas. En lugar de usar el límite de x al cuadrado menos 25 sobre x al cubo más 4x cuadrado menos 5x, implementamos las formas factorizadas. La primera forma factorizada del numerador era x menos 5 por x más 5. Y la segunda forma factorizada del denominador era x más 5 por x menos 1 por x. Entonces, nuevamente volvimos a obtener dos expresiones que se pueden simplificar. Entonces, simplificamos la expresión y una vez que la simplificamos, volvemos a evaluar el valor del límite en la función para saber si pudimos salvar la indeterminación. Entonces, simplificamos las expresiones y lo único que nos quedó fue x menos 5 en el numerador y x menos 1 por x en el denominador. Evaluamos el punto menos 5 en el límite y nos queda como resultado menos 5 es menos 10, menos 5 por menos 1 es menos 6, por menos 5 es 30 positivo, y al simplificar nos da como resultado menos 1/3, lo que significa que salvamos el límite de la indeterminación. Recuerden que para poder hacerlo, siempre una vez que factorizamos, se deben simplificar algunas expresiones en el límite, sino de lo contrario, la indeterminación sigue estando. De esta forma es como van a tener que salvar los límites de las indeterminaciones. Si lo queremos corroborar nuevamente gráficamente, lo que hacemos es escribir en el GeoGebra la función y analizamos qué es lo que sucede alrededor de menos 5. Entonces, menos 1/3 es aproximadamente menos 0,3. Entonces, si vemos alrededor de menos 5, la función tiende a aproximarse a menos 0,3. Por lo tanto, el valor del límite que encontré es el correcto. A partir de ahora van a tener que identificar cuáles son los casos de factoreo que deben aplicar en cada una de las expresiones para poder salvar las indeterminaciones.